Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos. Hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Hola, buen día y bienvenido una vez más a un capítulo nuevo de tu podcast Hablemos de tus ojos. El día de hoy, y nuevamente, además de ser tu host, seré la persona que te acompañará a lo largo de este tema desglosándolo paso por paso, porque así como lo he hecho en episodios previos, este también es uno de mis temas favoritos de todo lo relacionado con la oftalmología. Y el día de hoy vamos a hablar del ojo seco. Así es un tema extremadamente extenso y quizá el mayor enfoque al que quisiera darle en el episodio del día de hoy es específicamente en qué es el ojo seco y por qué se ocasiona. Vamos a hablar de algunos temas interesantes, vamos a hablar de datos importantes, vamos a hablar de factores de riesgo, vamos a hablar de cómo lo diagnosticamos los oftalmólogos. Quizá la única parte que no abordaremos en el episodio del día de hoy es el tratamiento, porque creo que el tratamiento debe ser individualizado y porque creo que también es un tema muy extenso en el que podríamos hablar en otro episodio. Así que el primer paso, quizá, para arrancarnos directamente con el tema del día de hoy es definir qué es el ojo seco. Lo primero que nos viene a la mente, y cuando yo le platico a mis pacientes o les hago el diagnóstico de ojo seco, se imaginan que existe una falta de lágrima. Y es quizá lo primero que quisiera desmentir el día de hoy. Sí hay pacientes en los que existe una falta de lágrima, ahorita vamos a hablar de los tipos de ojo seco, pero no necesariamente hablamos de una falta de lágrima. Existe el ojo seco, vamos a mencionar lo que es una enfermedad, hay que hablarlo tal cual es una enfermedad ocasionada por muchos factores en la superficie del ojo que altera la lágrima. Es decir, podemos sí tener la presencia de lágrima, pero está alterada, que es acompañada de síntomas oculares y que generan daño e inflamación en la superficie del ojo y tienen algunas alteraciones al nivel del sistema nervioso que tienen importancia. Esta propiamente es la definición de ojo seco. Es decir, es una alteración en la lágrima, genera síntomas importantes que ahora los vamos a describir y puede llegar a generar signos importantes a nivel del ojo, que son los que revisamos nosotros los oftalmólogos. Antes de platicarte un poco más del ojo seco, hay que recordar cómo se compone nuestra lágrima, ¿no? Nuestra lágrima está compuesta por tres principales factores. Cada uno de ellos es importante. El primero de ellos es el agua, que es quizá lo más importante, lo que nos viene a la mente a todos, que es lo que da la estructura y tiene la gran mayoría de los componentes. Hay un componente de grasa que se encarga de ayudarle a esa agua que se mantenga en el ojo, que evite la evaporación de esta lágrima, y tiene un componente de moco que también la protege. Porque es importante saber cómo está producida nuestra lágrima, porque una alteración en cualquiera de estos elementos hace que tengamos la enfermedad, es decir, se desarrolla en ojo seco. Y ahora sí, ya que conocemos cómo está formada nuestra lágrima, la pregunta obligada a seguir sería, ¿qué tipos de ojo seco existen, no? Vamos a hablar de que para clasificarlo, para que nos quede a todos súper claro el día de hoy, tenemos principalmente tres tipos de ojo seco. El ojo seco acuodeficiente, es decir, en el que efectivamente hay falta de lágrima, el ojo seco evaporativo y el ojo seco mixto. El ojo seco acuodeficiente es el que nos viene a la mente a todos cuando escuchamos la palabra ojo seco, es decir, oye, no hay lágrima. Hay algunas enfermedades que las vamos a desglosar un poquito más adelante, en el que efectivamente la producción de agua es bajita o nula. Es muy raro que sea nula, pero generalmente es baja. Esas son algunas enfermedades que nos llevan a ese tipo de ojo seco. Irónicamente y curiosamente, el ojo seco más frecuente del mundo es el ojo seco evaporativo. Es decir, sí producimos lágrima, sí producimos agua en nuestros ojos, pero esa lágrima se evapora mucho más rápido, se evapora mucho más fácil. Es decir, el componente que está afectado principalmente en ese tipo de ojo seco es el componente de grasa. Y un poquito más adelante les voy a platicar por qué es tan frecuente ese tipo de ojo seco. Y otro en medio, vamos a decir que el que conlleva o engloba ambos, que cada vez también es más frecuente, es el ojo seco mixto.
Es decir, tenemos algo de alteración a nivel del agua, tenemos algo a nivel de alteración de la grasa. Es el ojo seco mixto. Esos son prácticamente los tres tipos de ojo seco. Y ahora sí, para hablar un poco de cómo podemos identificarlo, cómo ustedes que me escuchan pueden identificar si padecen el ojo seco, es por los síntomas. Y es que el ojo seco da una cantidad impresionante, increíble de síntomas. Vamos a hablar que el ojo seco genera resequedad ocular, vamos a hablar que da irritación, vamos a hablar de que da ojo rojo, vamos a hablar de que da lagrimeo. Irónicamente, el ojo seco produce lagrimeo porque ya vimos que no necesariamente es la falta de lágrima. Es decir, cuando nuestro ojo resiente que no tenemos lágrima en la superficie de nuestros ojos, nuestro cerebro muy inteligentemente manda señales para producir más lágrima. Entonces el lagrimeo también es un síntoma de ojo seco. Visión borrosa, recordar que el primer filtro por el que pasa la luz cuando entras en nuestros ojos es la lágrima. Si tenemos daño en nuestra lágrima o ausencia de esta lágrima, puede llegar a generar visión borrosa. Sensación de cuerpo extraño, sensación arenosa, como si trajéramos una basura en nuestros ojos de forma constante. Sensibilidad a la luz, molestia con la luz o fotofobia. Y la famosa fatiga ocular, es decir, aquel síntoma de cansancio a nivel de los ojos, es un síntoma importante de ojo seco. Si se dan cuenta, el ojo seco genera una cantidad impresionante de síntomas que estoy seguro que tú que me escuchas, alguna vez en tu vida has tenido síntomas relacionados con el ojo seco. Ahora, algo que es bien importante el saberlo, ¿no? Y para ti que me escuchas, que tú sabes que este podcast está enfocado también en que tú conozcas más de tus ojos, que conozcas más de tus enfermedades. Eh, ¿Qué pasa si recién me hicieron el diagnóstico de ojo seco, ¿no? Y yo fui con un oftalmólogo y me dijo que tenía resequedad ocular y estoy muy preocupado. Lo primero que tienes que hacer es guardar la calma, porque aunque suene que el ojo seco ya es una enfermedad, que es una enfermedad crónica, que así lo es, el ojo seco ya actualmente tenemos una gran cantidad de herramientas para tratarlo. Es decir, cada vez nuestro entendimiento de esta enfermedad tan frecuente en el mundo, nuestra forma de abordaje, la forma en la que hacemos este diagnóstico y actualmente la forma de tratarlo es ya extremadamente amplio. Entonces, si tú estás recién diagnosticado, lo primero que tienes que hacer es guardar un poco la calma al respecto, número uno. Número dos, estudia, empápate un poco del tema, con episodios como el que estás escuchando el día de hoy, con videos basados en evidencia, eso es bien importante. Ya actualmente recuerda que hay demasiada charlatanería, mucha información falsa en las redes. Trata de ubicar aquella información que notes que es de calidad y lee sobre el tema y acércate con tu oftalmólogo. Recuerda que la persona ideal para tratar estas enfermedades es un oftalmólogo, idealmente un especialista en córnea y superficie ocular y idealmente pues alguien que se dedique principalmente a la superficie ocular, es decir, alguien que se encargue de enfocarse en todo este tipo de enfermedades que afectan al ojo seco. Ya que sabemos que estamos diagnosticados, ya que sabemos que tenemos el ojo seco, quiero comentarte una serie de datos importantes, unos datos interesantes sobre el ojo seco, ¿no? ¿Por qué cada vez es más frecuente que tú escuches el ojo seco? ¿Por qué cada vez es más frecuente que gente que tú conoces tiene ojo seco? Y para eso quiero darte algunos datos que son un poquito incluso sorprendentes por lo que implican. Aquí tengo al lado un pequeño acordeón de cuando hice una página web, un portal enfocado primordialmente al ojo seco. Y te quiero compartir algunos de esos datos para que tú veas lo importante que es este tema. El ojo seco es tan frecuente, es decir, ¿qué tanto lo vemos nosotros? En algunas poblaciones es del 5%, o sea, si tú agarras a 100 personas, 5 personas van a tener ojo seco, pero en algunas poblaciones ese porcentaje sube hasta el 50%. Es decir, una de cada dos personas puede llegar a tener algún dato de ojo seco, obviamente en cualquier evolución de su espectro, en cualquiera de sus grados, pero incluso en algunas poblaciones 50% de las personas pueden tener ojo seco. Y en algunos estudios, incluso los síntomas, estos síntomas que platicamos hace ratito, pueden ser incluso tan altos como el 75% de las personas que tú les platiques o que tú les preguntes en esa población. Es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres,
Generalmente es 1.5 veces a 1 en comparación de más frecuencia entre mujeres y hombres. Es una enfermedad que se presenta cada vez más frecuente con la edad. Es decir, en cada década de la vida, si tú haces un análisis de cuántas personas en esa década padecen ojo seco, mientras más grande sea esa persona, mientras más añosa sea, es más el riesgo de ojo seco. Esto es un poco relativo, porque la verdad es que la pandemia vino a cambiar mucho de esto y yo te puedo contar que ahorita estamos viendo ojo seco importante en jóvenes por el home office, por el trabajo en línea. Las pantallas y los dispositivos móviles influyen en la formación de ojo seco. También te quiero contar que ahora con la pandemia estuvimos viendo niños con signos y síntomas de ojo seco por las clases en línea, porque estuvimos aislados, encerrados en nuestra casa durante mucho tiempo. Entonces, aunque sí es importante recordar que es una enfermedad que se relaciona con la edad, no es una extensión, es decir, alguien, un niño o una persona joven también puede llegar a padecer ojo seco. El ojo seco es la condición más frecuente por la que una persona va a buscar al oftalmólogo. Es decir, si nosotros analizamos todas las causas de las consultas de todos los oftalmólogos en el mundo, el ojo seco es la principal causa de atención oftalmológica. Y la otra cosa importante, por qué saber cada vez tratar más el ojo seco, es por lo que implica, por las implicaciones que trae para nuestras actividades. El ojo seco afecta de forma importante la calidad de vida. Y te voy a dar un dato que puede llegar a ser incluso asombroso. El ojo seco está comprobado por estudios que afecta tanto la calidad de algunas de las personas que lo padecen como la angina de pecho. Es decir, aquellas personas a las que les duele su pecho a consecuencia de algún problema cardíaco, así de equivalente es, así de incapacitante es el ojo seco en algunas personas. Eso es un síntoma, es un dato, perdón, que yo cuando lo escuché me voló la cabeza porque implica y te dice a ti la importancia de esta enfermedad, qué tan afectada, qué tanto afecta la calidad de vida de las personas. Es una enfermedad que reduce la productividad laboral. Es decir, aquellas personas que tienen este problema se ausentan más, son más lentos en su trabajo, requieren tener más atención con el médico, lo cual repercute en su trabajo y genera costos considerables para aquellos que lo padecen. Aunque ya cada vez tenemos más herramientas para tratar de minimizar la cantidad de tratamientos que llevan los pacientes que tienen ojo seco, sigue siendo una inversión importante, al punto de que el costo anual de este tratamiento, de tratamiento del ojo seco en Estados Unidos solamente, alcanza los 3.84 billones de dólares al año. Es decir, eso te da una idea de la importancia y la repercusión que tiene a nivel del bolsillo de los pacientes que padecen ojo seco. Entonces, por eso es importante también para nosotros, los médicos y aquellos que nos dedicamos a la investigación, tratar de seguir repercutiendo o mejorando las condiciones en las cuales tratamos a nuestros pacientes. ¿Qué factores de riesgo tenemos para padecer ojo seco? Es decir, tú que me estás escuchando, ¿cómo puedo saber si yo tengo dentro de mis actividades o dentro de mi sistema o dentro de mi entorno algo que me ponga un poco más en riesgo de padecer ojo seco? Te voy a mencionar algunas. Ya hablamos de la edad, ¿no? O sea, depende de la edad, personas por arriba de los 40, 50, 60 años. Mientras pasemos a una década de la vida nueva, es más el riesgo que tenemos de tener ojo seco. Uso de algunos medicamentos sistémicos, es decir, que tomes algunos de los medicamentos. Te voy a hablar de algunos antidepresivos, antihistamínicos, ansiolíticos, medicamentos para el acné, diuréticos, medicamentos para la hipertensión. La ingesta de todos estos medicamentos puede llegar a producir más riesgo de ojo seco. Dicho sea de paso, y algo que le platico siempre a mis pacientes, yo no suspendo ningún medicamento. Es decir, si tú tienes hipertensión arterial, no te quiero transmitir que ese medicamento es malo porque te puede generar más ojo seco. Simple y sencillamente es que tomes tu medicamento y que seas consciente que eso te puede traer alguna repercusión que puede ser tratada por un oftalmólogo. Uso de algunos medicamentos oftalmológicos en gotas, como los medicamentos antiglaucomatosos y los famosos medicamentos vasoconstrictores, los de famoso ojo rojo, como la nafazolina, son productores de ojo seco. Algunas enfermedades sistémicas, es decir, si tú padeces diabetes, si tienes enfermedad de tiroides, si tienes rosácea a nivel de tu piel, si tienes algunas condiciones psiquiátricas o de depresión, ansiedad, cualquiera de estas enfermedades pueden llegar a producir más riesgo de formación de ojo seco.
El uso de lentes de contacto también, aunque es una súper herramienta, puede llegar a generar mayor formación de ojo seco. Antecedentes de algunas cirugías oculares, algunas cirugías quizá un poco más invasivas con las técnicas modernas, las cirugías modernas de láser, la cirugía moderna de catarata, el riesgo es mucho más bajo, pero sí algunas técnicas un poco más antiguas. El uso de dispositivos electrónicos, personas que usan mucho la computadora, personas que usan mucho los celulares, personas que usan mucho las tablets, puede llegar a generar más factores de riesgo para ojo seco. Enfermedades reumatológicas, y aquí entra de forma muy clave el ojo seco primario, es decir, la ausencia de lágrima, ese ojo seco acuodeficiente que te hablé al inicio de este episodio. Este generalmente lo vemos en este conjunto de enfermedades reumatológicas. Te voy a mencionar algunas de ellas, seguro te vienen a la mente la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, el lupus, escleroderma, polangiitis con granulomatosis, polimiositis. Todas aquellas enfermedades que tratan nuestros colegas reumatólogos pueden llegar a generar mayor riesgo de resequedad o de ojo seco. Alteraciones hormonales, personas que están con terapia de reemplazo hormonal, aquellas mujeres que ya se encuentran en el nivel de la menopausia, deficiencia de andrógenos. Todas las alteraciones a nivel hormonal pueden llegar a generar un poco más de riesgo para la formación de ojo seco. Factores ambientales como la contaminación del aire, el viento, la baja humedad, mayor altitud sobre el nivel del mar. Es decir, por eso les digo que no es lo mismo para todos los que estamos escuchando o que estamos siguiendo este podcast. Si tú vives en una ciudad altamente poblada con un nivel de contaminación del medio ambiente importante, pues eso puede ser una causa para que tú tengas ojo seco, quizá mucho más de una persona que vive en el campo, de una persona que vive a cielo abierto o una población muy baja. Es decir, también influyen muchos de los factores. Y problemas nutricionales, deficiencias de algunas vitaminas, principalmente la vitamina A, algunas personas que padecen algún trastorno de alimentación como anorexia, bulimia, antecedentes de cirugías bariátricas, síndrome de malabsorción, una dieta poco balanceada. Es decir, ya en el episodio en el que hablábamos de la nutrición para tus ojos con la nutrióloga Katy Arenas, describíamos la importancia de la nutrición para nuestros ojos y uno de esos temas que desglosábamos ahí es la importancia de una buena alimentación para evitar el ojo seco. Entonces, como bien escuchaste, a lo mejor es prácticamente imposible que tú que me escuchaste no hayas escuchado alguno de los factores de riesgo que acabo de mencionar para tener ojo seco. Pero nuevamente, o sea, hay muchas cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar nuestro entorno, no podemos cambiar si tenemos alguna enfermedad, pues no vamos a dejar de tomar esos medicamentos. Si tenemos pues problemas hormonales y los estamos tratando, pero sí podemos llegar a controlar ciertas cosas. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una enfermedad reumática, una enfermedad reumatológica, es bien importante que tú sepas que es clave el tratamiento que estás llevando con tu reumatólogo para que eso ayude a controlar tu ojo seco. Si la enfermedad reumatológica que tienes no está bien controlada, nosotros como oftalmólogos te podemos dejar la cantidad de medicamento que te imaginas y no te va a servir. Si tú eres una persona que trabaja excesivamente en la computadora y eso te da ojo seco, bueno, no vas a dejar el trabajo que tienes, no vas a trabajar menos, pero sí puedes tomar pausas, puedes tomar descansos cada cierto tiempo de tu trabajo. Si tú además del trabajo haces actividades de ocio en tu computadora, eso lo puedes limitar quizá un poco, ¿no? No a fines de trabajo, pero sí quizá a fines de ocio. Si tienes alguna condición hormonal, el llevar el adecuado control hormonal te puede ayudar a mejorar los síntomas de ojo seco. Y problemas nutricionales, si estás teniendo algún problema, una dieta no balanceada, pues el primer paso importante en el manejo de esta enfermedad es también que tengas una adecuada alimentación. Todos esos son los factores de riesgo que pueden llegar a provocar mayor incidencia de ojo seco. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿No? O sea, ya sabes que tienes este factor de riesgo, los síntomas te suenan, estás iniciando con este proceso de que te quieres atender para poder ser diagnosticado, llegas a una consulta especialista con nosotros. Nosotros, ¿cómo lo diagnosticamos? Lo primero son los síntomas, definitivamente. O sea, desde el paciente que entra con nosotros y nos dice, doctor, tengo arena en los ojos, tengo ardor importante, mi visión es muy borrosa, lagrimeo. Los síntomas son clave para nosotros para hacer el diagnóstico. De hecho, tenemos algunos cuestionarios validados que le entregamos a los pacientes antes incluso de que lleguen con nosotros a la consulta, que nos pueden orientar sobre el diagnóstico de ojo seco.
Cuando llegues tú, nosotros hacemos una valoración oftalmológica general, tomamos nuestra lámpara hendidura, revisamos al paciente de forma integral. ¿Y qué investigamos nosotros? Vemos, por ejemplo, la lágrima. Vemos cuánto tiempo tarda esa lágrima en romperse. En el momento en que nosotros le pedimos a nuestros pacientes que parpadeen, cierran y abren sus ojos, los pedimos que le mantengan sus ojos abiertos durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda esa lágrima en romperse? Esa es una medida muy importante para nosotros. Las tinciones de la superficie, es decir, nosotros tenemos ciertas pinturas estériles que utilizamos, que aplicamos en la superficie del ojo de nuestros pacientes. Una de ellas quizá tú que has venido a consulta, la fluoresceína, es una pinturita que se ve como naranja, amarilla, y que la ponemos con un filtro azul para poder analizar cómo se ve la superficie del ojo. Eso nos habla a nosotros de qué tan reseca está la superficie del ojo. Yo le platico a mis pacientes cuando hago esta prueba, que es como cuando nosotros tenemos piel muy reseca, que se empieza a agrietar. Eso nosotros lo podemos ver también en los ojos por medio de esta valoración y por medio de esta prueba. Eso para nosotros es bien importante. Hay una prueba que realizamos en algunos pacientes que es la llamada prueba de Schirmer. No la realizamos de rutina, pero en aquellos pacientes que ameritan, que tienen síntomas de ojo seco, la prueba de Schirmer es colocar unas especies como de tiras de papel, unas tiras con medidas, unas tiras métricas, que nos sirven para poder cuantificar, o sea, medimos la cantidad de lágrima que tiene nuestro paciente. Nosotros colocamos estas tiras, la dejamos en los párpados de los pacientes unos minutos y pasados esos minutos nosotros somos capaces de saber cuánta lágrima está produciendo el paciente por 5 minutos. O sea, cuantificación de la lágrima para nosotros también es bien importante. Y aquellos que nos dedicamos al ojo seco, aquellos que tenemos un poco más de énfasis en nuestra práctica diaria, en el estudio del abordaje y el tratamiento del ojo seco, también tenemos tecnología. Entonces tenemos algunos aparatos, tenemos algunas herramientas tecnológicas que nos sirven para poder analizar un poco más a detalle y más objetivo cómo es ese ojo seco. Te voy a poner algunos ejemplos. Tenemos un aparato que se llama meibógrafo. Cuando te platiqué de las glándulas que producen grasa en nuestros párpados, estas glándulas se llaman glándulas de meibomio. Entonces la meibografía es un análisis con luz infrarroja, donde podemos ver en vivo cómo se están comportando esas glándulas, qué tan afectadas están, qué tan lastimadas están. Eso es lo que nosotros llamamos meibografía. También, ahorita te hablé que nosotros podemos ver cómo se comporta la lágrima en la superficie del ojo de nuestros pacientes, pero ya tenemos tecnología que incluso puede medir por medio de una computadora cómo se distribuye esta lágrima sobre la superficie del ojo. Es decir, también nos ayuda para tener una medición mucho más confiable. Es decir, a lo largo de todo el abordaje que hacemos nosotros podemos catalogar prácticamente con nombre y apellido qué tipo de ojo seco tiene nuestro paciente y en qué grado de daño se encuentra. Por eso es bien importante que acudas con una persona que tiene experiencia y que se dedica principalmente al abordaje y al tratamiento del ojo seco. Una vez que nosotros podemos colocarle al paciente nombre, apellido y grado de daño, nosotros podemos hacer un abordaje para poder seguirte, indicarte un tratamiento y avanzar. Y aunque te mencionaba al inicio de este capítulo que pues, el día de hoy no es la intención tratar sobre tratamiento o abordar sobre el tratamiento del ojo seco, sí quiero transmitirte que no te desesperes. Es un proceso, es un protocolo. Es decir, suena a que, oye, pues ya me dejaron lágrimas artificiales, es lo único que me van a dejar. No, existen cada vez más herramientas que nosotros podemos utilizar para tratar a nuestros pacientes. Pero en un primer abordaje no es conveniente ni adecuado dejar todo el armamentario de tratamiento para los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo responde, porque tenemos que ver cómo acepta el medicamento, cómo responde cada paciente a cada estrategia que nosotros tengamos. Y ahí, o bien mantener al paciente con tratamiento, irlo relajando un poco más, o bien el paciente que no responde, ir escalando en los distintos niveles de tratamiento que tenemos actualmente. Entonces, es un proceso que tú con tu médico tienes que llevar de forma muy adecuada. Para acercarnos al final de este episodio, ¿qué recomendaciones finales te daría o con qué me gustaría que te quedaras de todo lo que discutimos a lo largo de este episodio? La primera es que el ojo seco es extremadamente frecuente. Es importante que tú lo sepas porque
Quizá cuando escuchaste los factores de riesgo que desglosé, te sonaron varios de los que tú tienes para padecer ojo seco. Y el ojo seco ya vimos que es la causa de atención oftalmológica más frecuente en el mundo. Es decir, el ojo seco requiere tratamiento y si tú tienes síntomas de ojo seco, si tú tienes factores de riesgo de ojo seco, es importante que acudas a una valoración oftalmológica. Esa sería la primera cosa que yo te transmitiría. La primera. La segunda, ya tenemos muchísimas formas de diagnosticarlo. Es decir, ya tenemos tecnología, ya tenemos cuestionarios, ya tenemos desde la experiencia clínica que nosotros tenemos cuando revisamos a nuestro paciente en la consulta, ya tenemos muchas herramientas para poder hacer un diagnóstico certero. Y en base a eso, ya también tenemos una gran cantidad de armamentario, de formas en las que podemos tratar. Es decir, el tratamiento, que lo vamos a discutir en otro episodio, cada vez ha avanzado más, cada vez tenemos medicamentos más adecuados, más gentiles, menos agresivos, que generan menos efectos adversos para nuestros pacientes. Eso es lo que quiero transmitir yo en el episodio del día de hoy. Finalmente te recuerdo mis medios de contacto. Tú me puedes encontrar como Instituto Visión Láser en prácticamente todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y a través de esas redes sociales yo estoy pendiente de las preguntas que me hacen llegar. Si te puedo apoyar en algo, con muchísimo gusto lo podemos hacer por medio de esas redes. Obviamente para tener un adecuado diagnóstico de tu caso, o sea, casos ya muy particulares, la invitación es que acudas a una consulta para atenderte, revisarte y poder establecer el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento para tus ojos. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, que hayas escuchado este episodio y quédate pendiente porque vienen más episodios semana con semana. Muchas gracias. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser, donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano, oftalmólogo e investigador, y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tus ojos.